¿Qué tal, amigos? Es un placer estar de nuevo con vosotros, ¿vale? Seguimos hablando de esta gente grande, ¿no? De esta gente con coraje que incluso han dado su vida por una causa, por una razón noble, ¿no? Por supuesto que hablamos de Luther King, Martin Luther King. Siempre estuvo por los derechos civiles de su pueblo hasta costarle la muerte. Dio su vida por ello incluso, ¿no? Y era consciente seguro de ello, que podía haber pasado, ¿no? Bueno, este hombre fue un estudiante brillante, estudió sociología y una rama de teología, hijo y nieto de pastores de la iglesia bautista. Como pastor ayudó, y esto fue sonado y dio la vuelta al mundo bueno, por lo que conllevaba, ¿no? Bueno, como decía, que como pastor ayudó a Rosa Parks, una mujer de color que fue condenada severamente por un tribunal blanco estadounidense a una multa fuerte y a pagar los costes del juicio, ¿no? Por negarse a darle el asiento a un blanco en el autobús, como obligaban las leyes por aquel entonces, ¿no? Bueno, andaba sobre 1955 en Montgomery. Luther King, a propósito de esto, preparó un boicot eh, contra los autobuses de la ciudad, ¿no? Pidiendo a los negros que no monten en los autobuses, ¿no? Que busquen otra alternativa, otra forma, pero que no monten en los autobuses, ¿no? Bueno, tras un año más o menos, poquito más de un año de boicot, pues llevaron a la quiebra prácticamente, la ruina económica a este sector del autobús. Bueno, agredieron a varios negros que coordinaban el boicot, las movilizaciones, y bueno, arrestaron a Luther King, lo amenazaron de muerte y tristemente quemaron su casa. Bueno, fijaros qué curioso que una orden del Tribunal Supremo a finales del 56 prohibía lo que era la segregación racial en los transportes públicos de toda esta ciudad, ¿no? Fue un logro tremendo, no se lo esperaba nadie, desde luego. Eso fue muy sonado, como os digo, ¿no? Bueno, por ese motivo eh, eh, fue muy conocido a nivel mundial y muy querido en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Como digo, Martin Luther King, por ese coraje y esa valentía, ¿no? Consagrándose como líder del pueblo negro de Estados Unidos, y sobre todo en una plataforma que se hizo, que fue muy conocida a nivel mundial, para este fin, ¿no? Para la defensa de este pueblo, ¿no? De Estados Unidos. Fijaros que Martin Luther King fue mm, más de 20 veces eh, arrestado, y otras tantas por igual agredido, bueno, de esas tantas veces hubo 4 o 5 muy serias, agresiones muy serias, ¿no? Que le podían haber costado la vida. En una de ellas, mientras presentaba un libro
que él escribió, una mujer de raza blanca se abalanzó sobre él con un cortapapeles, haciéndole una herida muy seria que le podía haber costado la vida. Tuvo la valentía y ese corazón de no denunciarla, ¿no? Pero sí recordó que esa era una prueba y una señal de cómo estaban las cosas y del odio que había dentro de algunos blancos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en agosto de 1963, una marcha de 250.000 personas de toda raza, colores, condiciones sociales, blancos, negros, de todos los colores y gente, ¿no?, que están a favor de su lucha, que pedían, por supuesto, que pedían trabajo, pedían derechos sociales, derechos civiles, justicia, pedían, en una palabra, igualdad para todos, ¿no? Esto dio la vuelta al mundo y fue muy conocido y pasó la historia por esa frase tan bonita que dijo Luther King. Tuvo un discurso muy bonito y pronunció eso de I have a dream. Yo tengo un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño por ver, un sueño por cumplir, ¿vale? Bueno, en 1964, con tan solo 35 años, fue Premio Nobel de la Paz. Un año más tarde, fijaros que os decía, un año más tarde, ante todo el mundo, el presidente Johnson firmaba al lado de Luther King, firmaba la no segregación racial, todos por igual. Martin Luther King había conseguido que todas esas leyes racistas se echaran hacia atrás y que todos los estadounidenses estaban en las mismas condiciones en todos los sentidos, ¿no? Fue un logro que no se esperaba nadie, ¿no? Os repito, ¿no? Bueno, tristemente, y como sabemos, yo os recuerdo, amigos, un 4 de abril del 68, en Memphis, en el Hotel Lorraine, fue asesinado por un blanco con ideas racistas, con un tiro en el cuello. Bueno, este era un expresidiario indeseable. Bueno, este asesino fue arrestado más tarde, meses después, y condenado a 99 años de cárcel. Fallecía a los 2 años y pico en la cárcel por una enfermedad, ¿no? Bueno, se hablaba también de conspiraciones por parte del gobierno, ¿no? Bueno, pero eso son palabras, no hay nada demostrado, ¿no? Bueno, el motel Lorraine hoy por hoy es el museo, lo han dejado como museo de derechos civiles a los negros, ¿no? En homenaje, por estos sucesos penosos, ¿no? Bueno, os comento que fijaros que según las leyes Jim Crow, ¿vale?, que estuvieron en vigencia y imperaban hasta el 64 o 65, ¿no? Fijaros que lo que te recogía estas leyes, por ejemplo, a un negro no se le podía dar la mano porque era señal de igualdad. Y para la ley, el negro no era igual que el blanco, era muchísimo más inferior, por supuesto, era inferior. No tenía que hablarse de usted a un negro, había que hablarle siempre de tú, por su nombre de pila. Podía incluso pegarle si tú considerabas que ese negro te había faltado o no te gustaba su actitud, que por parte de la ley no te iban a hacer gran cosa, nada, ¿vale?
Bueno, siguen estos ecos y estas ideas racistas en algunos blancos ahí de Estados Unidos, a juzgar por estos últimos sucesos, ¿no? Donde se veía a un negro arrestado por un policía blanco, donde lo asfixiaba con la rodilla, ¿vale? Y todas las revueltas, esto hace un par de semanas atrás simplemente, y todas las revueltas que hay todavía en todo Estados Unidos y muchos países del mundo, ¿no? Yo pienso, por favor, que estos 47 millones de negros, que corresponde a un 13% de la población estadounidense, son autóctonos y son los que han cooperado para hacer ese poderoso Estados Unidos. Eso sí o sí, es la realidad. El que no lo entienda así, pues mal asunto, ¿no? Bueno, gracias a mi señora que me está grabando, gracias a vosotros que estáis allí, compártelo por favor. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.